Buenas a todo el mundo y sean todos bienvenidos una semana más a Entre Cuerdas dentro del Ring de Leone, aquí en la tienda de Leone en Barcelona. Arrancamos el programa de esta semana haciendo repaso de lo que hemos tenido, y es que nos vamos a tener que volver al jueves de la semana pasada y nos vamos hasta Canadá, hasta Montreal, porque tuvimos a uno de nuestros hombres de la Casa de Leone, y es que el cubano Slayes Iglesias estaba disputando el campeonato vacante del peso supermedio de la IBF. Enfrente suyo el ruso Pavel Singayin, el invicto, el imbatido. Y eso sí, Slayes Iglesias nos dejó claro porque es uno de los mejores del mundo y ahora sí, campeón absoluto en la organización de la IBF, y es que defendía su título IBO y se coronaba como nuevo monarca de las 168 libras. Hubo una actuación tremenda del púgil cubano, y es que 15 victorias, 14 knockouts en el noveno asalto hacía que su rival no pudiese salir al ring de nuevo, y es que fue una completa paliza lo que dio Slayes Iglesias, una absoluta masterclass ante un Pavel Singayin que no pudo hacer absolutamente nada. Y seguimos en el ámbito del pugilismo, y es que este pasado sábado teníamos una velada en Tottenham Hotspur Stadium encabezada por Tyson Fury, Marslavek Makhmudov. Combate interesantísimo de los pesos pesados. Esperante, vamos a hacer un hincapié en una de las peleas previas, y es que teníamos al hombre de la casa también de la categoría de los hombres más pesados del planeta, Justin Honey, que regresaba al ring tras perder su combate hace ya un tiempo y su invicto ante Fabio Warley. Regresaba por todo lo alto el hombre de León, el australiano, y es que enfrente suyo tenía un hueso duro de roer, Frazer Clark. ¡Qué combatazo que nos regalaron! Sin duda uno de los combates de la semana que os recomiendo ir a ver si no lo habéis visto. Una absoluta masterclass, dos pesos pesados que demostraron tener la categoría y el movimiento, la agilidad y las habilidades de un peso welter. Demostraron un absoluto combatazo, y tras 10 asaltos de pura guerra se llevaba una decisión mayoritaria el púgil de Leone. Un duelo súper interesante, y un Justin Honey que recordamos en su derrota ante Fabio Warley iba ganando el combate, pero una buena mano del púgil inglés lo puso a dormir. Eso sí, se rehace y recupera todo el hype con una grandísima victoria ante un rival de categoría. Ahora sí, nos vamos directamente al combate coestelar de aquella velada en Londres, y es que Conor Benn hacía su regreso a las grandes citas. Enfrente suyo Regis Prograis, un veterano de guerra que hacía su debut en las 147 libras. Al final pactaban en 150, combate donde Conor Benn dominó de principio a fin. Sí que es verdad que vimos a un Regis Prograis que menos mal que anunció su retiro, un nivel muy malo, un juego de piernas completamente desequilibrante. La verdad que Regis Prograis se vio a veces extraño, se resbalaba con su propio pie. Combate curioso, pero lo que sí sabemos es que Conor Benn se llevó la victoria. Un Conor Benn que, pese a esta victoria, la verdad que ha sido bastante criticado por los expertos, ha sido bastante criticado por los expertos por no finalizar el combate. Después de eso, ahora sí nos íbamos al combate estelar 12 asaltos, en el combate de los pesos pesados entre el regreso del rey gitano, del Gypsy King, Tyson Fury, que regresaba al ring tras más de un año parado. Enfrente suyo Arslanbek Makhmudov. Combate, la verdad, realmente aburrido. Si queréis verlo, ir a verlo, pero no os lo recomiendo. Tyson Fury, que ganaba 12 de los 12 asaltos, una decisión unánime para los jueces, o sí, con peligro, porque el ruso iba con unas manos peligrosísimas. Al final Tyson Fury se hacía con la victoria y sea una decisión unánime. Además, después de este combate nos dejó un speech tremendo, parecía esto la WWE. Anthony Joshua, que estaba en primera fila con un aspecto tremendo del ex campeón de los pesos pesados, y es que Tyson Fury le retaba de manera enérgica a Anthony Joshua a dar un combate que la verdad que nos fastidia que sea ahora, que tendría que haber sido hace ya varios años atrás. Nos vamos al ámbito de las artes marciales mixtas, y es que vamos a empezar primero en tierras internacionales. Nos vamos hasta Estados Unidos, nos vamos hasta Florida, hasta Miami, porque tuvimos el UFC 327 que nos dejó absolutas reliquias de combate, nos dejó momentos increíbles, y es que vamos a ir directos a hacer hincapié en las preliminares, donde vamos a destacar la actuación de Mateusz Gamrot, el polaco que venía de ser finalizado ante Charles Oliveira. Se rehacía y consiguió una victoria tremenda por sumisión ante Esteban Ribovic. También hacemos hincapié en las victorias de Tatiana Suárez y Aaron Pico, un Aaron Pico que fue completamente destructor ante Patricio Pitbull. Nos vamos a la main card, que estuvo protagonizada por actuaciones tremendas como la de Cub Swanson. En su pelea de retiro consiguió un knockout tremendo en el primer asalto
ante un rival, eso sí, un poco de menos nivel, pero una actuación tremenda para irse por la puerta grande, una de las grandísimas leyendas de la UFC. También tuvimos un combatazo entre Curtis Blades y Josh Hockett, y es que tuvimos seguramente lo que ha sido el mejor combate de los últimos 15 años de los pesos pesados en la UFC. ¡Qué absoluta guerra que nos dieron Josh Hockett y Curtis Blades! Y es que ninguno de los dos se quiso quedar atrás, eso sí, al final, decisión favorable al hombre que estaba en ese momento fuera del ranking, a la superestrella norteamericana, al hombre que venía de la NFL, Josh Hockett, que sea una victoria y una performance tremenda, demostrando además corazón y ganas de guerra. Además, un Josh Hockett que tras este combatazo, sabemos, estaba Donald Trump en el evento y decía cómo este tío no va a estar en la cartelera de la Casa Blanca y cómo no iba a estar su gran amigo Derrick Lewis. Pues blanco y en botella, leche, tuvimos ese combate anunciado por Dana White, Josh Hockett versus Derrick Lewis para el 14 de junio en la Casa Blanca. Después de eso tuvimos un combate entre Dominic Reyes y Johnny Walker, la verdad un combate que completamente somnífero, ninguno de los dos quiso arriesgar y tuvimos un combate que 3 asaltos difíciles de masticar. Nos vamos al combate coestelar, tuvimos una de las grandes sorpresas de la noche, es que teníamos el debut de las 205 libras en el peso semicompleto para Paulo Costa, y es que el peleador brasileño que venía de capa caída, sí que es verdad que venía de una victoria muy buena ante Roman Kopylov, pero de capa caída completamente hacía su debut en la categoría del semicompleto ante un hombre que estaba muy arriba en el ranking. 6 es la posición que ocupaba Khamzat Murzakanov, el invicto, el ruso, 16 victorias, 0 derrotas, 16 combates ganados antes del límite, y es que todo apuntaba a, todo parecía que era una muerte anunciada para Paulo Costa. Sin embargo, el peleador brasileño hace un debut exitoso en la categoría ante un rival del máximo estatus, y es que lo noqueaba con una patada tremenda. Además, después de dominarlo durante los 3 asaltos, al peleador ruso lo finalizaba con un patadón a la cabeza que dejaba fuera de sí a Khamzat Murzakanov. Un Paulo Costa que además luego tuvo unas palabras con Donald Trump, y Donald Trump le decía: ¿qué haces peleando aquí con lo chico tan atractivo que eres? Un momento curioso cuanto menos, pero bueno, Paulo Costa que se mete ahora sí dentro del top 7 de la UFC en el semicompleto. Y nos vamos a ir al combate estelar que nos dejó uno de los momentos más locos de la historia que yo recuerde en la UFC, y es que Jiri Prochazka y Carlos Ulberg, el checo y el neozelandés, se enfrentaban por la corona vacante que había dejado Alex Pereira, y es que todo apuntaba a que Jiri Prochazka se iba a coronar como campeón de la categoría, y es que nada más empezar la contienda, Carlos Ulberg sufría una lesión de rodilla gravísima y aún así se mantenía en pie, y Jiri Prochazka, no sabemos por qué, se desconcentró, perdió, se fue completamente de sí en el combate, parecía que lo tenía hecho, y una mano que Carlos Ulberg saca de puro corazón, conecta ante un Jiri que estaba completamente desconcentrado, y yo creo que se veía ganando el combate ya, saca una mano tremenda Carlos Ulberg, cae Jiri Prochazka y lo remata el neozelandés. Se acaba el combate, uno de los momentos más locos que hemos vivido en la UFC, y es que, recordamos, Jiri Prochazka no tenía que hacer nada más que patearle la pierna a Carlos Ulberg, tenía la rodilla fuera, ya no podía casi ni moverse, se caía solo, y Jiri Prochazka pierde la cabeza, baja las manos, no sabemos por qué, él dice que sintió lástima por la lesión de Carlos Ulberg, y eso le hizo no querer hacerle mucho más daño, no sé, una absurdez tremenda, y Carlos Ulberg que no perdona y tiene la oportunidad de hacerlo y lo hace. Se convierte en campeón del peso semicompleto, campeón cenicienta, lo dicen muchos. Veremos a ver qué pasa, porque seguramente acabe dejando vacante su título tras esta lesión tan grave de rodilla que ha sufrido durante la contienda. Y nos vamos a ir al ámbito nacional, y es que tuvimos un antes y un después en las artes marciales mixtas. Aquí en España, WOW 29 en Valencia, hacia pleno completo en el Rocha Arena con una cartelera digna de lo que fue este evento. 14.000 personas estuvieron pendientes en Valencia este pasado sábado a lo que iba a ser un super cartelerón. Vamos a destacar sobre todo esos combates que nos regaló Mordier en contra de Nico Medina. Tras 3 asaltos, el senegalés se llevó una decisión unánime, una absoluta guerra entre 2 chicos jóvenes promesas de este país, y que pese a la derrota de Nico Medina, que siga con la cabeza en alto porque fue una absoluta guerra. Seguimos con la victoria de David Hervías, que se llevó una sumisión ante Yunus Emre Batan. Combate interesantísimo donde teníamos el debut en la promoción de David Hervías en WOW. ¡Qué victoria de David Hervías! Se le estaba complicando la cosa, Yunus la verdad que le estaba poniendo las cosas complicadas, pero saca un derribo espectacular. El chaval del Black Panther se lleva la pelea a la espalda y consigue un mataleón ganador tremendo, una performance
de David Hervías increíble, un combatazo, una guerra que nos dieron el español y el turco. Se acaba yendo la victoria para David Hervías, que suma su 3-0 en su récord. Después de eso tuvimos a Antonio Fofircas, que se enfrentaba al último rival de David Hervías, Jonathan Benancino, el peruano, que ya dio la sorpresa en War tras aguantar los ceses altos y dar una guerra a David Hervías, subiendo 3 categorías de peso. En este caso subía al peso welter para enfrentar a Antonio Fofirca. ¿Y qué combate nos dieron? El diamante Antonio Fofirca se le estaba complicando ante un Jonathan Benancino que lo defendía absolutamente todo en el grappling, pero Antonio Fofirca lo conseguía, y en la montada con un aluvión de codos tremendo sobre el peruano finalizaba el combate y se llevaba otra victoria más. Un Antonio Fofirca que además ha pedido pelear por ese título todavía inexistente de la categoría del peso welter en WOW. Destacamos la victoria de Cepeki, y es que el polaco nos dio una tremenda performance. El 11-0 se convirtió en un 12-0. Qué palizón que estuvo repartiendo este chico, que es una joven joya del deporte europeo. Y nos vamos al combate estelar. Enox Solves, 42 años, enfrente suyo Daniel Ladero, 37 años, dos veteranos de guerra. Y es que el combate por el título del semicompleto se iba a ir con todo. Enox Solves, que salía a la guerra, hizo que parase en el combate, pero ojo, cuidado, porque a la hora de la decisión vimos una rodilla ilegal que acababa dejando el combate en no contest. Defendía su título Enox Solves de manera estrepitosa, complicada, pero al final ese no contest acababa siendo el resultado oficial. Pese a todo esto, WOW le dio la performance de la noche porque fue tremendo. A sus 42 años conseguir hacer un combate así, y eso sí, se retiraba por todo lo alto una de las leyendas del deporte español, una de las leyendas de AFL, de WOW y de nuestro deporte en general, Enox Solves, que deja un legado grandísimo en la MMA española. Nos vamos a ir con lo que tenemos este fin de semana, y es que vamos a tener una cartelera de UFC en Canadá, encabezada por los pesos welter Gilbert Burns y Mike Malott. Combate interesante para los puestos de abajo de la categoría de las 170 libras de los 77 kilos. ¿Qué combate nos espera? Un Gilbert Burns que viene de capa caída, 4 derrotas al hilo. Veremos a ver si consigue recuperarse ante un Mike Malott que viene en ascenso meteórico, el canadiense que se quiere llevar esos puestos del rankings en su casa. También combatazo que vamos a tener en el combate coestelar, Kyler Phillips enfrente de Chad Jourdain. Qué combate más curioso, porque tenemos a dos tipos con un estilo súper llamativo y súper espectacular para ver este combatazo en suelo canadiense. Y vamos allá con el ámbito pugilístico, y es que este viernes tenemos a un guerrero español en tierras internacionales. Tenemos una revancha esperadísima por muchos, y es que este próximo viernes en Glasgow vamos a tener la revancha por el título WBC Silver del peso pluma y eliminatoria oficial al campeonato del mundo que actualmente ostenta Bruce Carrington Shushu enfrente Cristóbal Lorente, Nathaniel Collins. Y es que el primer combate fue una delicia para los espectadores del boxeo europeo. Fue un combate que tenía en título, además el título EBU, que ahora ya ha dejado vacante Cristóbal Lorente. Acabó en un empate. Y ahora sí se tiene que determinar quién es el próximo rival del campeón del mundo, el escocés Nathaniel Collins o Cristóbal Lorente. Un duelo interesantísimo que veremos este viernes en DAZN, combate que podéis ver, no hace falta pagar pay-per-view ni nada. Es un espectáculo, además acompañado de una cartelera muy buena, con títulos intermedios y títulos británicos que son siempre una delicia. Veremos a ver qué es lo que sucede. Combate súper interesante entre Cristóbal Lorente, que tiene la oportunidad de su vida de ponerse a enfrentar a un campeón del mundo, enfrente suyo el campeón silver, Nathaniel Collins, que va a ser un duelo completamente meteórico. Además también tenemos el regreso de una de las mejores pugilistas femeninas, y es que este fin de semana, este viernes en el Madison Square Garden en Nueva York, seguramente haga lleno por completo. Alicia Baummander regresa para defender sus títulos. Combate de Alicia donde, bueno, la verdad que la rival no es una pugilista que llame mucho la atención, pero Alicia Baummander, que sigue agrandando su legado, quiere seguir haciendo defensas de sus títulos y esperando de un super combate, va a defender este próximo viernes en el Madison Square Garden. Además también este viernes vamos a tener en Madrid la disputa del título europeo del peso pluma vacante del pugilismo femenino. Vamos a tener Sheila Martínez enfrente de Alba Sánchez, duelo español por la corona del peso pluma del ámbito europeo, y es que va a ser
un absoluto combatazo. Además, también este sábado en Palma de Mallorca tenemos el Campeonato de España del peso superpluma entre una leyenda, John Tornado Martínez, enfrente suyo, Alex de la Rosa, el chaval, el joven que busca convertirse en campeón de España de nuevo. Y es que tenemos a dos guerrerazos, un veterano de guerra contra un joven prospecto, enfrentándose por esta corona vacante del peso superpluma. Qué combate más interesante y que sin duda no va a dejar a ninguno de los dos indiferente. Y nos vamos al ámbito de noticias, y es que el próximo 13 de junio en el PFL África, en Nigeria, tendremos a Adesina enfrentando al hombre, al español, al chaval del Black Panther, Nacho Campos, en el combate estelar de la tarde en el primer evento oficial de PFL África. Se viene la redención de Nacho Campos tras su victoria en PFL Madrid. Quiere seguir sumando triunfos y ponerse a tope en PFL. Además, también esta semana se ha hecho oficial los fichajes de Zuffa Boxing para el peso crucero: Chris William Smith, ex campeón del mundo; Edgar Berlanga para el peso supermedio; y el campeón de la IBF del peso superligero, Richardson Hitchins, que ficha por Zuffa Boxing. Tres absolutos fichajazos, tres grandísimos nombres para la promotora de Dana White, que sigue sumando fichajes y sigue sumando rivales. Además, un Dana White que ha confirmado que Turki Alaksik, así un poquito de manera cómica, pero parece que la cosa iba en serio, le ha ofrecido un combate de boxeo contra Eddie Hearn. Sabemos que el promotor de Matchroom Boxing y el promotor de UFC y de Zuffa Boxing, en este caso, tiene una rivalidad bastante interesante, y Turki, como siempre, no se queda a las puertas de un gran evento y de sacar una buena pasta, y mandaba esa oferta. Además, también se nos ha confirmado que el próximo 23 de mayo en la Casilla vamos a tener un grandísimo duelo español, y es que por el título de la WBA iberoamericano del peso ligero, Joaquín García estará enfrentándose al debutante en esta categoría, también un grandísimo púgil del ámbito nacional, Salvador Salvi Jiménez. Qué combate más interesante, qué grandísimo duelo, qué grandísimo encuentro entre dos tipos que tienen el poder de noquearse el uno al otro. Eso sí, han mostrado sobre todo en estos últimos combates una mejora grandísima en su boxeo, en su estrategia, en su táctica, y sin duda va a ser un combatazo a dos asaltos en la Casilla el próximo 23 de mayo. Además, también la UFC ha confirmado que tiene nuevo fichaje, una de las superestrellas de la lucha libre americana. Gable Stevenson estará haciendo su debut el próximo mes de junio en frente de, quién sabremos, el peso pesado. Gable Stevenson, que hará su debut en la promoción en la UFC con únicamente 3 combates de MMA, buscará hacer su debut exitoso en la International Fight Week de la UFC. Y con todo esto nos vemos la semana que viene con más noticias en el ámbito pugilístico y en el ámbito de las MMA. Veremos a ver qué es lo que sucede durante esta próxima semana. Así que no os perdáis el próximo capítulo de Entre Cuerdas.